Estas movilizaciones masivas en Venezuela, tanto del gobierno, de partidarios de Chávez como de la oposición. Nicolás Maduro ha hablado de un plan para querer quitarle la vida, un plan que quiere matarlo, y Capriles ha cuestionado estas declaraciones que hizo Nicolás Maduro. Bueno, no ha mostrado ninguna evidencia, ¿no? Porque eso supondría que hay grupos armados irregulares, financiados u organizados por la oposición, y yo no he visto evidencia de eso. Bueno, por ahora, no ha presentado la oposición, pero bueno, más adelante nosotros vamos a comentarles lo que está sucediendo en Venezuela, pero también en las redes sociales viene circulando una fotografía en la que se ve al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, caminando en la ciudad de La Habana, donde fue operado, como sabemos, de cáncer, mientras que en Venezuela chavistas y miembros de la oposición marcharon para conmemorar el fin de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Es la foto más vista de las redes sociales. Es la primera imagen en la que se ve al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, desde el pasado mes de diciembre, cuando viajó a Cuba para someterse a una nueva intervención quirúrgica por el cáncer que padece. Según un diario argentino que cita como fuente a Twitter, la fotografía habría sido tomada después de la operación, cobrando así mayor fuerza lo dicho por el presidente de Bolivia, Evo Morales, y el canciller venezolano Elías Jagua sobre la mejoría de su salud. La publicación aún no ha sido confirmada por el gobierno venezolano, pero ha coincidido con la marcha que el chavismo convocó para opacar la concentración opositora en defensa de la Constitución, programada en la fecha que marcó el fin de la última dictadura de ese país. Este es el pueblo de Chávez. Este es el pueblo que ha formado al comandante Hugo Chávez. Un pueblo consciente, un pueblo que se moviliza siempre. Esta movilización no solamente es una exigencia física, caminar 5 kilómetros, 6, no. Esto demuestra no solo el músculo físico que tiene el pueblo, sino el músculo ideológico, el músculo moral, el músculo ético. Yo vengo de PDVSA, en PDVSA todos somos Chávez. Para donde volteen, todos son Chávez. Nosotros somos Chávez, no se equivoquen. Nosotros estamos con el comandante Chávez. Viviremos y venceremos. Durante el acto, el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, adelantó también que hoy mismo viajaría a Cuba para acompañar a Chávez y luego denunció un complot para atentar contra su vida y la de Diosdado Cabello. Por su parte, Enrique Capriles, gobernador del estado de Miranda y principal rostro de la oposición venezolana, llamó a la unidad de la oposición y a derrotar la violencia del gobierno. Si algún aprendizaje nos ha dejado estos procesos, es que la unidad hay que continuar fortaleciéndola, que la unidad es un objetivo superior, la unidad de todos los venezolanos. La conmemoración de esta fecha fue aprovechada también por el gobierno para expresar su solidaridad por el presidente Hugo Chávez. A ritmo de salsa dura, los chavistas, como de costumbre, llenaron las calles de la capital de Venezuela con una marea roja, haciéndose mucho más visibles y notorios a diferencia del mitin hecho por la oposición. Muy bien, así es. Nicolás Maduro y Rafael Ramírez van a viajar a La Habana para poder hacer las consultas al presidente Chávez en la toma de decisiones. ¿Qué podemos ver de lo sucedido hoy en Venezuela? Bueno, la paradoja es que lo que se conmemora es el fin de la última dictadura militar, que fue la de Pérez Jiménez hace 55 años. Pero justamente existe un debate en el cual los opositores al actual gobierno también lo acusan de autoritario. Sobre la idea de que habría interés en asesinar a Maduro y Cabello, es paradójico, ¿no? Porque la versión oficial es que Chávez se está recuperando y va a regresar a tomar el control de la presidencia. Luego entonces, ¿qué interés tendrían en matar a los que vienen en la línea de sucesión, pero no a la cabeza? Claro, y esa fotografía, además de que aún no sé, el gobierno no ha dicho nada que si coincide o no en el tiempo, si es actual, porque según el portal argentino, el diario 24.com, esta fotografía sería del mes de diciembre, antes de la operación, ya ha pasado un mes. Así que el aspecto que podría tener el presidente Chávez podría ser totalmente distinto, porque puede haber bajado de peso. O sea, todos son puras especulaciones, pero es difícil, ¿no?, probar que la fotografía sea actual. Bueno, además es difícil probar el lugar en el que se tomó, porque también no hay un fondo claramente discernible, ¿no? Simplemente oscuridad.
Entonces, digamos, seguimos en la mera especulación. O sea, la información oficial no es del todo creíble por los antecedentes, pero no hay información alternativa. Sí, pues, y hablando de la concentración chavista, bueno, que fue superior a la de la oposición, ¿está perdiendo fuerza esa posición, Capriles? Su capacidad de movilización siempre fue limitada. En todo caso, la oposición cobra fuerza a medida que se debilita el oficialismo, pero digamos su fuelle propio es relativamente limitado. Si llegara a haber nuevas elecciones, probablemente eso concitaría nuevamente el interés de sus miembros, pero entre elección y elección su capacidad de movilización, repito, ha sido francamente exigua, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a Cuba. La guerrilla de las FARC aseguró haber encontrado afortunadas coincidencias con el gobierno colombiano sobre el problema de la tierra. La mesa para negociar la paz entre las FARC y el gobierno de Colombia fue instalada hace 2 meses. En la agenda de conversaciones se incluye un tema importante, como lo es la reforma agraria. En ese aspecto, la guerrilla ha manifestado haber encontrado coincidencias con el equipo negociador colombiano al analizar la situación de pobreza que vive el sector agrícola en el país. Coincidimos con el gobierno en que es urgente, necesario desarrollar políticas por parte del Estado a resolver esta situación, a apoyar al campesino durante mucho tiempo olvidado, y esta situación de abandono es la que contribuye también a generar este tipo de problemáticas, además de otras que son muy graves y que se relacionan con las causas que han motivado el conflicto, como es la concentración de la tierra, el latifundio. Un acuerdo de paz daría un impulso adicional a la cuarta economía más grande de América Latina, que crece sostenidamente desde hace años y de la mano de un fuerte consumo doméstico e inversiones en la industria petrolera y minera. Con esas coincidencias que ha hablado la guerrilla de la FARC con el gobierno de Colombia, ¿podemos hablar que está avanzando de manera positiva esos diálogos? Bueno, el hecho de que Colombia tiene uno de los mayores grados de concentración de la propiedad de la tierra en América Latina es algo conocido históricamente. Es uno de los países de América Latina que jamás tuvo un atisbo siquiera de reforma agraria. Dicho esto, sin embargo, si la concentración de la propiedad de la tierra era uno de los factores que incitó a la rebelión primero de un sector del Partido Liberal y luego la creación de las FARC, la paradoja, repito, es que la guerra interna, si algo ha contribuido, es aumentar aún más la concentración de la tierra, porque durante esta guerra, sobre todo grupos paramilitares han desplazado de su lugar de origen a campesinos y ha desplazado de la tierra de la que eran propietarios y se ha adueñado de ella. Entonces, parte de lo que se está discutiendo ahora es que se devuelva la tierra a quienes fueron desplazados por la violencia. ¿Qué punto en esos diálogos de paz podría tener quizás mayor problema para que se pongan de acuerdo? Yo hubiera pensado que si en este punto están avanzando, y por algo empezaron por ¿no? Si en este punto están avanzando, creo que los demás son más fáciles de resolver. Muy bien, ahora siguiendo con la región, nos vamos a Paraguay. El expresidente Fernando Lugo logró completar el trámite para reconocer a su segundo hijo varón. Su abogado Marco Fariña explicó que el exmandatario finiquitó el procedimiento de registro civil para dar la paternidad al niño, que tiene 10 años, fruto de una relación con la enfermera Narcisa de la Cruz. Según Fariña, ahora solo resta inscribir al niño con el apellido del padre. Horas antes se informó que el registro civil había denegado la finalización del proceso de reconocimiento porque exigían una copia del documento de identidad del ex gobernante. Sin embargo, los problemas de procedimiento fueron resueltos y Lugo, quien fue destituido el 22 de junio del año pasado, ya había señalado que intentaba completar el proceso de filiación. Muy bien, es el segundo hijo varón, pero estaba leyendo por ahí que parece que también hay un tercero. Estaba yo leyendo que es una zona ahí del Paraguay y que estaría viajando a Asunción para el reconocimiento, así que... Bueno, hay 4 denuncias en su contra, ¿no? Por hijos no le faltan. No reconocidos. La pregunta sería ¿por qué no ha reconocido los otros? Claro. Probablemente, presumo, no sé, haya habido pruebas de ADN en los 4 casos y ha reconocido aquellos en donde se pudo demostrar la paternidad. Además, de Fernando Lugo, ahora él anunció que va a postular al Senado, del Paraguay.
pese a que seguramente su intención habría sido a la presidencia. Sin embargo, la Constitución de ese país no se lo prohíbe. Sin embargo, el frente del cual él forma parte lanza un candidato presidencial que, según las encuestas, no tiene, digamos, el arrastre que tuvo la candidatura del propio Lugo, pero esa era una candidatura, una coalición bastante más amplia, que incluía la oposición histórica al Partido Colorado, que era el Partido Liberal Radical Auténtico. La coalición de la que ahora forma parte Lugo es una coalición exclusivamente de partidos de izquierda. Bien, ahora vamos a Chile. 2 millones de personas han quedado sin agua potable después de que el río que suministra este servicio se contaminara producto de un siniestro. Alrededor de 2 millones de personas en la capital chilena se quedaron sin agua potable en sus grifos, después de que deslizamientos de tierra en los Andes contaminaron un río que alimenta el suministro de agua. Al menos 3 plantas de agua fueron cerradas por altos niveles de lodo y sedimentos en el río Maipo. Esto afectó a unos 21 distritos de la ciudad y provocó el cierre de algunos negocios. Las imágenes aéreas de la televisión local mostraron a los trabajadores de rescate ayudando a las personas directamente afectadas por los deslizamientos de tierra. Pero el daño colateral es peor, ya que miles de damnificados hicieron cola para obtener agua después de que se sorprendieran al encontrar sus caños secos. No sabíamos que se iba a cortar el agua, más que no avisaron nada. Así que después cuando fuimos a ocupar agua no había nada, pues ahora en la mañana tampoco había. Los problemas surgen en el pico del verano austral, cuando las temperaturas rondan fuera de lo normal. Por su parte, informes de los medios locales manifestaron que los restaurantes, bares y otros negocios han sido cerrados hasta la regularización del servicio de agua potable. Bien, ahora nos vamos a Estados Unidos. Con ayuda de la policía mexicana se decomisaron 7 toneladas de marihuana en la frontera de Arizona, mientras que en Colombia se incautó cerca de 4 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena. Autoridades estadounidenses anunciaron que incautaron aproximadamente 7 toneladas de marihuana en la frontera entre Arizona y México. Funcionarios americanos confirmaron que es el mayor decomiso en ese sector de la frontera. Los 600 paquetes de marihuana envueltos cada uno en plástico y con un peso entre 40 y 48 kilos fueron descubiertos en un remolque que intentaba cruzar la frontera. Se estima que el valor de la mercadería bordea los $7 millones puesto en el mercado americano. La incautación tuvo lugar en el puerto de Nogales, una de las entradas más activas de los Estados Unidos y considerada principal ruta para los agricultores mexicanos. Continuando con los operativos antidroga, la policía colombiana incautó casi 4 toneladas de cocaína en el puerto caribeño de Cartagena. Las autoridades creen que el cargamento pertenece a la organización criminal Urabeños, que obtiene la mayor parte de sus ingresos del tráfico de drogas. Según estadísticas oficiales, solo en 2012, la policía colombiana incautó más de 165 toneladas de cocaína. Con el ingreso de varios millones de dólares en ayuda por parte de los Estados Unidos, Colombia, uno de los más grandes exportadores de cocaína del mundo, ha fortalecido su plan contra las organizaciones delictivas y grupos paramilitares que se financian con la venta de droga. Muy bien, hacemos nuestra primera pausa del programa y regresamos con Hillary Clinton, quien reconoce fallos en la respuesta al ataque del consulado en Bengasi. Y también en Rusia, unos padres norteamericanos han adoptado a uno de los últimos niños rusos antes de que la ley que prohíbe entre en vigencia. Volvemos. Atención cocina, 55 ceviches, 55 lomos saltados, 55 ají de gallina, 55 huancaínas, 55 tallarines verdes, 55 caucao de camarones, 55... Celebramos el 55, porque TV Perú cumple 55 años. Y es que hace 55 años se encendieron por primera vez los televisores de nuestro país. Y desde entonces, TV Perú no ha dejado de llevar información y cultura a nuestros hogares. Muchas gracias y felicitaciones. ¿Quieres conocer la historia de la televisión en el Perú? Acompáñanos este lunes a las 10.
TV Perú transmitirá nuevamente desde Trujillo el concurso nacional de marinera. El tradicional evento donde la magia, la destreza y la pasión se mezclan en un baile que es el orgullo de todo el país. Concurso Nacional de Marinera, del 25 al 27 de enero, por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Celebremos Juntos con Pilsen Trujillo. Suave, otra forma de decir te quiero mucho. BCP, comprometidos con mantener viva nuestra identidad. Estamos viendo TV Perú Mundo. Muy bien, y empezamos este bloque con Estados Unidos. La Cámara de Representantes aprobó por 285 votos contra 144 una medida que suspende el límite legal a la deuda del país durante 4 meses. Esta medida, que debía ser adoptada también por el Senado, evitaría que el gobierno norteamericano caiga en moras con sus acreedores. Además, dio un margen para debatir el presupuesto y gastos públicos hasta el 18 de mayo. A la Casa Blanca le habría gustado que el techo de la deuda pública se aumentara de manera permanente, pero está dispuesta a aceptar lo aprobado por la Cámara de Representantes. Durante el debate reapareció Paul Ryan, ex compañero de fórmula de Mitt Romney en las elecciones presidenciales. Nosotros, nuestra generación, estamos siendo egoístas. Estamos perjudicando el futuro de la próxima generación. Tenemos la obligación moral de arreglar eso. Muy bien, ese tema del techo de la deuda, si lo puedes tú explicar a los televidentes de una manera didáctica. En Estados Unidos, formalmente, cuando la figura es la siguiente: cuando el gobierno tiene gastos que son mayores que sus ingresos, la diferencia se paga con endeudamiento. El punto es que en Estados Unidos el total de la deuda del gobierno está limitada por ley y el Congreso tiene que aprobar su elevación, o sea, el techo. Estados Unidos tiene ahora cerca de 16 trillones de dólares en deuda. Cada vez que tiene que endeudarse por encima de ese nivel, tiene que aprobarlo el Congreso. El punto es que durante el gobierno de Bush esto era un mero trámite. El Congreso, sin ninguna discusión, aprobó 8 años consecutivos la elevación del techo o del límite de endeudamiento. El problema es que a Obama le empezaron a poner condiciones. Obama ya había dicho que él no iba a aceptar condiciones y que no iba a negociar el tema. Entonces, en alguna medida, esto es un retroceso de parte del Partido Republicano, que es consciente de que si se llega a un impasse por este tema, el electorado los va a culpar a ellos. Muy bien, y seguimos con Estados Unidos. La secretaria de Estado norteamericano Hillary Clinton testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. En su declaración calificó el atentado en Benghazi como parte de un desafío en la estrategia que tiene su país en el norte de África. Admitió su responsabilidad por las fallas de seguridad durante el ataque al consulado estadounidense en Benghazi, ocurrido el pasado 11 de septiembre, en el que murió el embajador de Libia, Chris Stevens, y otros 3 ciudadanos de los Estados Unidos. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, dijo esto conteniendo sus lágrimas ante la audiencia a la que fue citada luego del atentado por el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de su país. Para mí, esto no es solo una cuestión de política, es personal. Me paré al lado del presidente Obama y de los marines y los ataúdes. Puse mis brazos alrededor de las madres y padres, hermanas, hermanos, los hijos y las esposas. Este ha sido uno de los más grandes errores de mi vida. Clinton defendió la respuesta al incidente, dijo que la noche del ataque dirigió la respuesta del Departamento de Estado y estuvo en contacto permanente con funcionarios estadounidenses y libios. Como he dicho muchas veces, desde el 11 de septiembre, asumo la responsabilidad. Nadie está más comprometido que yo a corregir todo esto. Estoy determinada a dejar el Departamento de Estado y nuestro país más seguro y más fuerte. El informe de la comisión encontró que ningún empleado del gobierno estadounidense incurrió en una falta o ignoró sus responsabilidades. Sin embargo, un funcionario del Departamento de Estado renunció y otros 3 fueron suspendidos. La audiencia de hoy es probablemente la última de Clinton ante los senadores. El presidente
presidente Barack Obama nombró en diciembre pasado a John Kerry, ex candidato presidencial demócrata y líder del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, para la Secretaría de Estado. Muy bien, muy firme Hillary Clinton en estas declaraciones, ¿no? Ella asume toda responsabilidad, cosa que de repente le cuesta mucho a los políticos aceptar. Sí, bueno, ella tiene una posición relativamente cómoda en el sentido de que está de salida del Departamento de Estado y no se espera que tenga, digamos, un rol político prominente de acá a 4 años, si es que decide ser precandidata en las primarias demócratas para eventualmente ser presidente de los Estados Unidos. Las críticas que se hicieron fueron de 2 tipos. El primero es que hubo fallas de seguridad antes del atentado que produjo la muerte del embajador de Estados Unidos en Libia y 3 funcionarios más de la embajada. La segunda es que la representante ante Naciones Unidas del gobierno norteamericano en los primeros días posteriores a los atentados dio información equivocada sobre cuál habría sido el origen del atentado, diciendo que era una marcha espontánea por esta famosa película que no existe aparentemente contra Mahoma, cuando en realidad todo indicaba que había sido una acción deliberada de Al-Qaeda, que no fue que se aprovecharan de la movilización, sino era un atentado en represalia por la muerte de un líder de Al-Qaeda. La respuesta de ella ha sido, primero, en materia de problemas de seguridad, la responsabilidad la comparte el Congreso, que le ha reducido el presupuesto al Departamento de Estado, y de ese presupuesto es que sale, digamos, el dinero asignado a funciones de seguridad. En la segunda crítica ella la desestimó diciendo, bueno, lo importante ahora ya no es cuál fue la motivación de los atacantes, lo importante ahora es establecer su identidad, capturarlos y procesarlos judicialmente. Y fue muy enfática en eso, ¿no? Muy bien, y otro también que está de salida es el secretario de Defensa, León Panetta, que según los medios norteamericanos mañana va a levantar la prohibición de que las mujeres sirvan en unidades de combate. Eso permitirá para que las mujeres en el ejército puedan estar en la primera línea del combate y participen también en operaciones especiales. Ese es un cambio importante, ¿no? Es un cambio fundamental, porque incluso en países desarrollados con control civil sobre las Fuerzas Armadas, rara vez las mujeres están en misiones de combate. Ahora, yo quisiera ver digamos, las condiciones específicas, porque yo presumo que igual no van a estar en primera línea de combate, pero van a poder ser parte de la unidad que está en el frente, ¿no? Pero había muchos cambios. Por ejemplo, en los Estados Unidos es un miembro del ejército, creo que se habían declarado homosexual y que no habría sido ni criticada ni destituida, sin embargo ha sido muy reconocida. Eso es un cambio radical, ¿no? Bueno, se había introducido un cambio con Clinton en el pasado, con el gobierno del presidente Clinton, cuando introdujo la política, lo que se da en llamar en inglés don't ask, don't tell. O sea, no se le podía preguntar a los reclutas u oficiales su orientación sexual, pero esos tampoco debían hacerla pública, ¿no? Debían mantenerla en privado. Ahora se ha levantado ese requisito y ahora por ende es decisión de cada cual si hacer o no pública sus preferencias sexuales. Bien, y nos vamos a Reino Unido con el tan esperado discurso del primer ministro David Cameron, que provocó la resonancia que se esperaba, un anuncio de un referéndum para decidir la permanencia o no de su país en la Unión Europea, que ha generado diversas reacciones. It is time for the British people to have their say. It is time for us to settle this question about Britain and Europe. Tras meses de incertidumbre, David Cameron ha decidido confirmar una de sus más ambiciosas propuestas. El primer ministro británico ha anunciado que convocará un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea a más tardar en el 2017. Lo hará si es que su partido se mantiene en el poder tras las elecciones generales de 2015. And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice, to stay in the European Union on these new terms or to come out altogether. It will be an in-out referendum. En la sede de la agencia Bloomberg, centro de Londres, Cameron dio su esperado discurso tantas veces aplazado y que incluso se canceló la semana pasada por la crisis de los rehenes en Argelia. La reacción de sus demás socios no se hizo esperar. Desde Berlín, la canciller alemana Angela Merkel fue una de las primeras en pronunciarse. Expresó su deseo de que el Reino Unido permanezca en la Unión Europea y evitar pasos irreversibles a través de la negociación. Si estamos hablando de los intereses del Reino Unido, naturalmente
Naturalmente, cada país europeo tiene los suyos. Europa significa llegar a firmes compromisos entre los miembros. Merkel está convencida de que se puede llegar a compromisos que eviten un referéndum y sugiere negociar para alcanzar acuerdos aceptables. Sin embargo, su compatriota Martin Schulz, actual presidente del Parlamento Europeo, señaló que se trata de un juego peligroso y aseguró que para Londres sería dañino rebajar su participación en las políticas comunitarias. Escuché el discurso, lo encontré muy débil, con muchas contradicciones, pero en realidad era lo que esperaba. Fue un discurso del líder del Partido Conservador, no del primer ministro británico, dirigido sobre todo al ala derecha de su partido. Los británicos podrán elegir entre permanecer en el bloque continental o abandonarlo una vez que Londres haya negociado una profunda reforma de la Unión, o al menos la posición británica en la misma. Esto incluirá la devolución a los parlamentos nacionales de diversas políticas que ahora dependen de Europa. Una de las grandes incertidumbres es, por ejemplo, ¿qué tipo de Estado tiene el Reino Unido? ¿Sería parte del espacio económico europeo? ¿Seguirá siendo parte del mercado único aplicando las mismas reglas, pero sin tener la misma política? Según un último sondeo, un 34% de los británicos respaldaría una salida de la Unión Europea. Por eso, Cameron aseguró que ahora los ingleses sienten que la Unión está yendo por un camino que Gran Bretaña nunca quiso seguir. Muy bien, ¿qué pasará si realmente el Reino Unido va a poder votar por salirse, ¿no?, de la Unión Europea? ¿Y cuáles serían las consecuencias? Bueno, es que además los términos que ha indicado Cameron son curiosos, ¿no? Primero, si el Partido Conservador es reelegido, si yo soy reelegido como primer ministro tras una victoria electoral del Partido Conservador en las elecciones de, si no me equivoco, 2014 o 2015. O sea, primera condición, que los conservadores sigan al frente del gobierno, claro, con él como primer ministro. Segunda condición, que llegue a un acuerdo con el resto de la Unión Europea. Y acá lo que muchos le están diciendo es, ubícate, son 27 países, no vamos a hacer acuerdos a la medida de cada uno. Claro. O sea, Gran Bretaña es mucho más influyente pues que la República Checa, eso nadie lo duda, pero los acuerdos son acuerdos para el conjunto. Hay acuerdos de los cuales se puede prescindir, o sea, Gran Bretaña no es parte del acuerdo de Schengen sobre política migratoria, como no lo son otros países. Hay 9 países de la Unión Europea que no son parte del euro, pero hay acuerdos que son comunes a todos y esos no se negocian país por país, porque si no los otros 26 países podrían pedir lo mismo. Entonces no queda claro cuál es el acuerdo que él propondría a los electores, porque ni ha dicho qué buscaría él, ni está claro que los demás estén dispuestos a ceder, ¿no? Pero por último, la votación o el referendo sería recién en el 2007. A más tardar 2017. A fines del 2017. 4 años faltan. A más tardar fines del 2017, casi 5 años. Entonces lo que dicen los inversionistas es 50% de nuestras exportaciones van a Europa porque tenemos un mercado común. Si salimos del mercado común, una proporción muy grande de esas exportaciones ya no van a ser competitivas ahí. Luego entonces, yo como inversionista tengo que saber si Gran Bretaña va a seguir siendo parte de la Unión Europea o no. No puedo tener 5 años de incertidumbre al respecto. Entonces creo que, salvo por el hecho de que está congraciándose con el ala más conservadora de su partido y tratando de atajar la sangría de posibles votos a un partido independentista que está ganando espacio a costa de los conservadores, para el país como conjunto no parece una buena opción. Bien, ahora nos vamos a Suiza, ya que comenzó hoy el Foro Económico Mundial de Davos. El encuentro está dedicado este año a buscar ideas para un mayor crecimiento económico en tiempo de crisis. Sus más fervientes críticos la llaman la gran misa del capitalismo, donde los poderosos del mundo se reúnen para debatir sobre la economía mundial. Sin embargo, eso ya no parece ser tan cierto, pues en la edición número 43 del Foro Económico de Davos no participan las 2 primeras economías mundiales, China y Estados Unidos, ni los principales países sudamericanos. A pesar de las notables ausencias, 2.500 personalidades de la política, la economía y la ciencia han llegado a Suiza para una reunión en la que se buscan nuevas ideas e impulsos para un mayor crecimiento económico y para superar las consecuencias de la crisis financiera. En el programa inaugural ha destacado el discurso del primer ministro ruso, Dmitry Medvedev.
En el futuro, nuestra política prevé un aumento considerable de las exportaciones de alimentos, ya que somos la mayor potencia agrícola en el mundo. Incluimos también los servicios intelectuales, teniendo en cuenta de que somos una nación educada. Davos no solo se centra en la economía, la situación en Medio Oriente, entre ellas Siria y el avance del extremismo islámico, figuran en la agenda de este año. Asimismo, la actual edición del foro cuenta con la presencia del primer ministro inglés David Cameron y la canciller alemana Angela Merkel. En el caso de América Latina está representada por los presidentes de Costa Rica, Guatemala y Panamá, además del primer ministro de Perú, Juan Jiménez. El expresidente mexicano, Felipe Calderón, también asiste, pero esta vez como becario de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard. En el foro de Davos se realiza también una mesa redonda que intentará responder a desafíos como el fomento de la innovación social, el impacto ambiental de la exploración de los recursos naturales o el surgimiento de una nueva clase media. Muy bien, los más poderosos del planeta están reunidos en Davos. ¿Realmente se logran acuerdos o no son de cumplimiento obligatorio? No, de hecho tampoco hay acuerdos formalmente, pero la idea básica es que es una de las pocas instancias en donde pueden reunirse de manera un poco más informal, menos acartonada, como es el caso en las reuniones multilaterales, tanto jefes de gobierno en ejercicio como antiguos jefes de gobierno, líderes empresariales de grandes empresas transnacionales, en fin, gente que toma decisiones importantes o las ha tomado para compartir ideas sobre el futuro de los asuntos globales. Y se hace en Davos, en medio de la nieve, precisamente para evitar que haya manifestaciones en contra. Bien, y hablando de manifestaciones, en Bélgica los trabajadores del sector construcción protestaron contra la competencia desleal extranjera y los salarios bajos. Miles de trabajadores del rubro de construcción, pertenecientes a países de Europa, realizaron una manifestación frente a la sede de la Unión Europea en el centro de Bruselas. Los manifestantes argumentan que la comunidad política está permitiendo a los trabajadores de Europa del Este ejercer un empleo en Europa Occidental con salarios más bajos. Los sindicalistas exhibieron banderas y pancartas mientras marchaban por la capital belga. En tanto, el secretario de la Federación Europea de la Construcción, Bolen Werner, manifestó que las víctimas son los trabajadores. El problema real que tenemos es un fenómeno generalizado, que se está convirtiendo en un modelo empresarial europeo bastante común. Todo esto tiene un objetivo, y es reducir el costo mano de obra. Al final solo hay un tipo que está pagando el precio, que es el trabajador, en lugar del trabajo. Los activistas dijeron que esperan llamar la atención de las autoridades de la Unión Europea para así poder tratar temas sobre las condiciones de trabajo inseguras, que se aunan a los salarios injustos como consecuencia de la mano de obra extranjera no regulada. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Vamos a regresar con lo que está sucediendo en Siria. Un periodista extranjero ha encontrado pruebas de masacres y crímenes de guerra contra civiles. Y también vamos a regresar con un video increíble, un delfín que pidió ayuda y que fue liberado por un oso. Volvemos. Profesora, la libreta de Luchito dice que sacó A, B y C. En mis épocas era 11, 14 o 20. Le explico. Ya no se califica con números. Por ejemplo, esta A en comunicación significa que Lucho lee, comprende y se comunica bien con sus compañeros. Ah, pero entonces esta C significa que está bajo en matemática. Que le cuesta resolver los problemas y que se confunde con más de 2 operaciones. ¿Y cómo podríamos hacer para ayudarlo en casa? Por ejemplo, la próxima vez que vaya al mercado, haga que le acompañe y le ayude a sacar las cuentas. Buena idea. Entonces yo le voy a enseñar a medir distancias cuando juguemos pelota. Claro, traten de ayudarlo siempre y así empezará muy bien el próximo año. Cambiemos la educación, cambiemos todos. Hoy en Tiempo Después hablaremos de la historia del rock peruano, cómo llega al Perú y las bandas más emblemáticas. Y veremos cómo en algunas variantes del rock el Perú fue precursor, por ejemplo en el punk en los años 60. Hoy a las 11 de la noche, la historia del rock peruano. Esta semana en Reportaje al Perú. Este es uno de los valles más hermosos de nuestra sierra.
Descubre junto a Manolo del Castillo un lugar incomparable, donde se preparan las más deliciosas pachamancas o las truchas más crocantes, donde se elaboran las más variadas artesanías. Un lugar incontrastable. Huancayo, la capital de los Andes, con miles de destinos para conocer. Reportaje al Perú, este jueves a las 10 de la noche por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias a Panasonic, Petroperú. Estamos viendo TV Perú Mundo. Bien, les contamos que en Israel el primer ministro Benjamín Netanyahu comenzó una ronda de conversaciones sobre la construcción de un nuevo gobierno de coalición. Su alianza política obtuvo una victoria más estrecha de lo pronosticado en las elecciones generales al perder cerca de una cuarta parte de los escaños. Ganó las elecciones, pero para gobernar tendrá que rendirse ante un ex periodista de 47 años, el nuevo rostro de la clase media israelí, las redes sociales y sobre todo los jóvenes. Netanyahu depende más de Yair Lapid de lo que hubiera imaginado y planificado hace unos meses atrás, cuando convocó a elecciones anticipadas. Ahora Bibi ha cambiado de discurso, pues en sus manos está la labor de formar una coalición para armar el Ejecutivo. Nos despertamos a la mañana después de las elecciones con un mensaje claro por parte del público en Israel, que quiere seguir liderando el país, que quiere formar un gobierno que conducirá 3 cambios importantes en cuestiones internas: una mayor igualdad, la compartición de la carga, la vivienda asequible y los cambios en el sistema de gobierno. Vengo de una extensa reunión con Avigdor Lieberman. Estuvimos de acuerdo en que vamos a centrar las conversaciones sobre la formación del gobierno en estos 3 fundamentos. Queremos formar un gobierno lo más amplio posible. De esta forma, Netanyahu promete un reparto más equitativo de la carga. Los medios, en tanto, han calificado los resultados de estas elecciones como un duro golpe para el primer ministro, que volverá a gobernar por tercera vez en 17 años. Por su parte, el centrista Lapid ha mostrado su acuerdo para negociar con el líder del Likud. Escuché la conferencia del primer ministro y me alegré de ver que hablaba de todas las cosas que hemos buscado en el último año. Un reparto equitativo de la carga, la clase media israelí y la necesidad de ayudar a la educación y vivienda. Y con todo lo que realmente importa a la gente que vive aquí. No vamos a crear una mayoría de oposición. Eso no es algo que va a suceder. Creo que los resultados de la elección son claros. En tanto, el conflicto entre palestinos e israelíes no tienen cuándo acabar. Esta vez, soldados hebreos mataron a tiros a una mujer palestina de 21 años cerca de Cisjordania e hirieron a otro joven. 2 soldados israelíes que viajaban en un vehículo de color blanco apuntaron con sus armas, disparando indiscriminadamente contra el colegio donde las mujeres estaban de pie. Mataron a 3 personas y luego un gran número de soldados llegaron a la zona. Según testigos, la mujer asesinada y sus compañeros fueron a pie hasta el colegio cuando un automóvil en el que viajaban soldados israelíes dispararon contra el grupo. Por su parte, un portavoz del ejército israelí señaló que los palestinos lanzaron bombas incendiarias contra los soldados. Muy bien, y vamos a poder quizás explicar lo que viene para Israel. ¿Cómo va a poder formar esta coalición Netanyahu? Bueno, Netanyahu pensó que iba a tener la posibilidad de volver a formar una coalición exclusivamente con partidos de derecha, ¿no? Eso es virtualmente imposible. Si antes tenía una mayoría, digamos, relativamente inestable, con más de 60, no recuerdo, 65 congresistas, si hiciera una coalición exclusivamente de derecha tendría 61 congresistas, o sea, solo uno por encima de la mayoría, uno más allá de la mitad, que son 120 en total. Y la razón por la que la anterior coalición de derecha, digamos, colapsó fue por diferencias sobre presupuesto. Ahora va a tener que hacer una coalición mucho más amplia en cuanto al espectro político se refiere, y ahí va a ser muy difícil mantener las alianzas, porque si hace concesiones a Yair Lapid, esas concesiones van a entrar en conflicto con los intereses de posibles aliados de la derecha religiosa, porque Yair Lapid lo que dice es, los sectores seculares de Israel pagamos impuestos
y servimos en el ejército, los sectores ultraortodoxos no solo no pagan impuestos, sino que viven a costa de subsidios del Estado y no sirven en el ejército. Y eso no es justo. Hay que distribuir de manera más equitativa la carga. Entonces no puedes tener a los dos en la misma coalición. Probablemente incluso si se planteara el tema de qué hacer respecto a los diferendos con los palestinos, tampoco se pondrían de acuerdo. Entonces va a tener que hilar muy fino para tener una coalición que pueda incluir a sectores tanto conservadores como de centro, ¿no? Muy bien, y en Siria, a pesar de las dificultades, los equipos de prensa siguen documentando crímenes de guerra. Esta vez, una periodista inglesa visitó el escenario de una matanza en una pequeña localidad cercana a la ciudad de Homs, donde encontró restos de sangre y sobre todo cadáveres calcinados. Un equipo de la BBC de Londres consiguió que el ejército sirio los lleve a 2 granjas familiares en el pueblo de Guasguilla, de mayoría sunita y a pocos kilómetros de Homs. Allí, el panorama es desolador y dramático. Entraron en mi casa, me golpearon en la cara, caí al suelo y nos pegaron a mí y a mis hijas, dice esta mujer. La mayoría de los asesinatos se ejecutaron en casas más abajo, a donde esta reportera se trasladó a pie, hasta encontrar algo espeluznante. There's blood on the cement and a body is straddling the doorway and one sprawled in the yard in positions which suggest they were trying to flee. Por los rastros, estas personas fueron ejecutadas y quemadas. En otra parte del inmueble se observa sangre en el suelo, como si un cuerpo hubiera sido arrastrado. Los casquillos de bala aún están en el lugar y en la parte de atrás de la casa hay más cadáveres. A woman completely charred in her bed. La reportera de la BBC fue guiada por soldados sirios que aseguraban que la matanza fue perpetrada por el grupo islamista Frente Nusra, aunque algunos activistas señalaron a un grupo progubernamental como el responsable. Se trata de la temible milicia Yavija, un grupo de élite militar que presuntamente ha cometido las peores masacres en Siria. Además que la cobertura periodística en Siria es realmente casi imposible. Hace unos días fueron asesinados por francotiradores algunos camarógrafos también de prensa internacional. Prácticamente está prohibido el ingreso de muchos de ellos. Sin embargo, hay esfuerzos pequeños como la BBC, CNN también se encuentra en el lugar y se pueden conocer todos estos actos de violencia. Ahora, en este caso particular, la BBC fue guiada, o la periodista de la BBC fue guiada por soldados del ejército, sin embargo, y culpaban a este grupo al-Nusra, lo cual tiene sentido desde la perspectiva del gobierno, porque el propio gobierno de los Estados Unidos, siendo enemigo del gobierno sirio, sin embargo, considera un grupo terrorista asociado a Al-Qaeda. Y entonces eso crea una cuña entre la oposición y el gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos de la OTAN, en tanto la oposición siria incluye grupos como este. Dicho eso, sin embargo, ese grupo no ha perpetrado este tipo de masacres. Al-Nusra ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, pero son de 2 tipos habitualmente. Coches bombas que están en zonas urbanas y por ende son un artefacto indiscriminado. Las víctimas son civiles tanto como militares. Y en segundo lugar, el Nusra ha cometido aparentemente en el pasado, no recientemente, asesinatos contra soldados capturados, una vez que estaban ya desarmados y no tenían capacidad de ofrecer resistencia. Pero quien ha cometido este tipo de masacres, específicamente yendo a victimizar a civiles inermes en su lugar de residencia, habitualmente son las Yavija, o sea, los grupos paramilitares provenientes de la misma etnia que el presidente al-Assad, los alawitas, y que cuentan con la abierta complicidad en muchas de sus acciones de las fuerzas del orden. Muy bien, vamos a cambiar el tono de la información y nos vamos a Rusia. Una familia americana logró adoptar un niño de 8 años antes que se promulgue la ley presentada por el presidente Putin que los prohíbe. El pequeño Denis es uno de los últimos huérfanos rusos que podrá reunirse con su familia adoptiva en los Estados Unidos después de haberse promulgado la ley que prohíbe las adopciones a ciudadanos norteamericanos. Con la aprobación de la Corte, Ann Petit de Georgia ha llegado a este orfanato de San Petersburgo para llevárselo a casa. Ella conoció al pequeño Denis en junio de 2012 y aunque padece de una enfermedad de nacimiento, se enamoró completamente de él. Bueno, usted sabe, yo respeto la
decisión de su presidente. Y si tiene que ser así, tenemos que respetar eso. Anne y su esposo Philip, que no estuvo presente por cuestiones de trabajo, tenían miedo de no poder concretar su tan ansiado sueño debido a la ley promulgada por el presidente ruso Vladimir Putin. Sin embargo, lo consiguieron. Sí, hubo candidatos de Rusia, pero tenían miedo de no poder proporcionar la asistencia médica necesaria para el niño, así que lo rechazaron. Más de 600.000 niños son huérfanos en Rusia y solo pueden ser adoptados por extranjeros si los intentos de encontrar un hogar en el país no dan resultados. El Departamento de Estado norteamericano ha informado además que 60.000 niños rusos han sido adoptados por ciudadanos de su país desde la caída de la Unión Soviética en 1991. Muy bien, ese niño tiene la oportunidad de tener una vida mejor en los Estados Unidos. Bien, ahora nos vamos con un documental que se va a presentar esta noche en la televisión española sobre la ciudad que sufrió la tragedia de Chernóbil. Veamos. Así lucía la ciudad de Pripyat al norte de Ucrania en 1986, llena de vida donde los niños jugaban sin temor. Una ciudad de 50.000 habitantes que se convertiría luego en un lugar fantasma donde nadie ha vuelto a pasear por sus calles. Una zona donde ningún ser humano podrá vivir en los próximos 24.000 años. Estas imágenes forman parte del documental La ciudad del fin del mundo, que difundirá esta noche un canal español. La ciudad es conocida porque sufrió los efectos del peor accidente de la historia de la energía nuclear el 26 de abril de 1986, cuando se produjo el sobrecalentamiento y explosión del reactor número 4 de la central nuclear de Chernóbil, el cual emitió 500 veces más radiación que la bomba atómica que fue lanzada sobre Hiroshima en 1945. La ciudad se vio afectada por gran cantidad de radiación y debió ser evacuada. La evacuación fue llevada a cabo en tan solo 3 horas por el ejército ruso. La mayoría de los habitantes fueron desalojados de sus casas contra su voluntad y los animales domésticos y de ganado fueron sacrificados. 27 años después, la llamada zona cero de Pripyat luce abandonada. Actualmente no tiene ningún habitante más que investigadores, científicos y fuerzas de seguridad que custodian la zona de exclusión. La ciudad es ahora un museo de la era soviética. Tiene muchos edificios de apartamentos, dentro de los cuales se encuentran abandonadas fotografías, juguetes de niños, ropa y objetos personales. También hay restaurantes, plazas de juego, hospitales, escuelas y gimnasios, donde solo la ausencia habita. Según Greenpeace, los muertos por Chernóbil superan ya los 200.000 y se prevé otros 93.000 más por cáncer. Así es, realmente es dramática las consecuencias de lo sucedido en Chernóbil. Al principio las autoridades no quisieron dar mayor información de las personas que fallecieron y luego por el tema de enfermedades, el cáncer que se presentó en muchas de ellas ha sido gracias a Greenpeace o otras agrupaciones que han podido conseguir información y intentar saber qué pasó en Chernóbil. Sí, el punto es que las muertes por el accidente inicial no fueron muchas, pero el problema con la radiación o los problemas con la radiación son dos. En primer lugar, permanece en la atmósfera por décadas y sigue causando daño, por ejemplo, mayor incidencia de distintos tipos de cáncer durante 30 años, ¿no? No se disipa la radiación. Y lo segundo es que nunca los reportes meteorológicos en Europa fueron más vistos que en esta época, porque a su vez la radiación no se queda únicamente en el lugar donde se emitió, se puede desplazar con los vientos y entonces seguir causando daño no solo a través del tiempo, sino del espacio, en regiones muy alejadas del lugar donde se produjo el accidente original. Así es, dicen que no se puede, una ciudad que no se podría ser poblada por lo menos en 24.000 años. Imagínense el nivel, o sea, es impensable, ¿no? Que permanecer en el lugar es un riesgo total a la salud, que es, por ejemplo, el cáncer a la tiroides, es la más afectada con esos casos. Claro, la gran pregunta sigue siendo cuántas de las muertes pueden atribuirse a la radiación, pero uno tiene una idea de cuántos casos de cáncer a la tiroides se presentan por cada 100.000 habitantes. Normalmente los niveles crecieron 5, 6 o más veces, ¿no? Muy bien, ahora vamos a seguir con Rusia. Una niña casi fue aplastada por un camión luego de caer del auto en el que iba. Sus padres hicieron una maniobra imprudente y causaron un accidente que por poco termina en tragedia. Veamos.
Es sabido que una fuerte ola de frío barrió con Europa y en especial Rusia recibió niveles de temperatura récord. La poca visibilidad, las pistas resbalosas y los caminos llenos de nieve fueron las principales razones para que las autoridades bloquearan cientos de autopistas e instaran a los conductores a manejar a baja velocidad. Lo que ocurrió en una carretera rusa ha dejado boquiabierto a millones de personas alrededor del mundo, no solo por la increíble pirueta que realiza el auto ni por la alta velocidad en una pista cubierta por hielo. Lo más impresionante de todo se lo dejamos a las imágenes. Podemos decir que esta bebé gastó 2 vidas en pocos segundos. Primero porque sobrevivió al golpe al atravesar el cristal trasero de la camioneta en la que viajaba junto a sus padres, y segundo porque el camión logró esquivarla milagrosamente. Las imágenes muestran el momento exacto del choque entre la camioneta y el camión. Todo sucede cuando el conductor sobrepasa el auto que grababa la carretera. En ese momento pierde el control, golpeando la maletera con el vehículo que venía en dirección opuesta. La suerte de la niña no pasó por la habilidad del volante de su padre, sino por los buenos reflejos del atento chofer de camión. Por suerte la niña se encuentra sana y salva y ya superó las heridas y el golpe. Muy bien, increíble. Nos vamos a Tailandia. Un activista político fue condenado a 10 años de cárcel por insultar a la monarquía. Fue declarado culpable por publicar 2 artículos que infringen la estricta ley de lesa majestad. Fue condenado a 10 años de prisión por insultar al rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej, de 85 años de edad, el monarca reinante más grande del mundo. Una decisión criticada por grupos de derechos humanos y por la Unión Europea. La Corte Penal de Bangkok determinó que Somjok Pruksak Saksem-suk, un activista político, cometió crímenes de lesa majestad porque una revista que él edita publicó 2 artículos satíricos que criticaban a la monarquía. El veredicto socava gravemente el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa. Al mismo tiempo afecta la imagen de Tailandia como una sociedad libre y democrática. Las autoridades lo han mantenido en la cárcel desde su arresto y han negado las solicitudes reiteradas de una posible libertad bajo fianza. El hombre también recibió un fallo de 1 año por difamación por una sentencia suspendida, con lo que su condena total es de 11 años. Las leyes tailandesas permiten a los tribunales dictar largas penas de prisión a las personas declaradas culpables de difamar, insultar o amenazar a la familia real. Muy bien, creo que nunca había visto a un sentenciado tan contento como él. No sé si no le han contado que va a tener 10 años en cárcel. Yo presumo que no va a cumplir los 10 años en cárcel, porque esa idea de que en una democracia, para empezar, bueno, a mí siempre me pareció la idea de las monarquías constitucionales una contradicción en los términos, pero en un Estado que pretende ser democrático, como es el caso de Tailandia, que haya una persona que esté por encima de la ley, porque tiene derechos exclusivos que no tiene ningún ciudadano, me parece francamente inaceptable, ¿no? Muy bien, ahora nos vamos a México, ya que nos ha llegado la increíble historia de Benito Hernández, quien junto a su familia vive en una caverna que se formó debajo de una enorme piedra en medio del desierto. Este es el caso de Benito Hernández, un hombre que vive desde hace 30 años debajo de una gran roca en medio del desierto de Coahuila, en México. Él decidió vivir sin muchas excentricidades en el lugar que eligió para vivir en tranquilidad. No tuvo que conseguir mucho dinero para construirla y tampoco se demoró para diseñarla. Y es que cuando apenas tenía 8 años de edad, Hernández, quien en ese entonces trabajaba en los campos de Candelilla, vio por primera vez la formación rocosa de 131 pies. Pasaron 20 años para que lograra convertirse en dueño del terreno y que con ayuda de su esposa convirtiera esa roca en su hogar. Cuando yo estuve aquí tuve a la edad de 8 años, que me venía a los campos candelilleros y me gustó aquí, me gustó y de allí estuve venía cada 3 meses o cada 4 meses venía a pasármela aquí. Pues todavía no me casaba, todavía no tenía familia, pero pues me gustaba y tenía que estar haciendo aquí pie porque aquí los terrenos se ganan por posición.
Esta peculiar construcción se ubica cerca de San José de las Piedras en el estado de Coahuila, a unas 50 millas de la frontera con Texas. La roca sirve de techo para la edificación de ladrillos secados al sol y aunque en las imágenes queda claro que se trata de una casa modesta, Hernández, su esposa y sus hijos han vivido ahí durante más de 30 años. Ya de ahí se comenzaron a hacer campos candelilleros aquí y comenzaron a ponerle el techo abajo de la piedra, pero de ocotillo y tierra amasada. Y luego ya cuando ya nosotros entramos, pues ya le acomodamos ahí bien, le pusimos piedra o adobe. Su casa bajo las rocas se ubica cerca de un manantial de montaña, así que el agua no es una preocupación. La naturaleza parece haberle dado todo a este hombre y como ven, él las aprovechó. Muy bien, estábamos comentando que realmente son los picapiedra del siglo XXI, ¿no? ¿Cómo puede, escoger ese tipo de vida, ¿no? Mientras no haya problemas con la ley y se lo permitan? Supongo que mientras no tenga un dinosaurio de mascota, no viola ninguna norma. Pero hay sitios excéntricos que utilizan para vivir. Estábamos viendo hace un mes, creo que fue en Colombia, que vivían en una alcantarilla. Sí. Y una vez vi un documental de gente que vivía en el cementerio, en Filipinas. Es pues la tragedia de no tener un techo propio que hace que la gente pueda escoger cualquier lugar, ¿no?, para vivir. En el Cairo en algún momento se calculaba que casi 1 millón de personas vivía en los cementerios, ¿no? Así que sí, son de situaciones forzadas por la necesidad en muchos casos, aunque en este caso sí hay un elemento de elección, obviamente. Muy bien, ahora nos vamos a Hawái. Un buzo registró en imágenes cómo un delfín le pide ayuda tras quedar enredado en una red con el anzuelo clavado en una aleta. Una vez más se comprueba que la inteligencia que presentan los delfines es superior a la de cualquier animal y que su poder para razonar lo convierte en uno de los pocos que puede comunicarse con éxito y entiende cuál es la forma correcta de comportarse. Esta vez en Hawái, mientras un grupo de buzos estaba sumergido en busca de mantarrayas, un extraño suceso probó una vez más lo inteligentes que pueden ser estos animales. Según cuenta el buzo Keller Laros, el delfín se apoyó sobre él buscando ayuda. El grupo que lideraba escuchó el sonido que describen como el llanto del delfín mientras uno de ellos se acercaba nadando. Laros explicó que se dio cuenta que el animal no tenía libertad total de movimiento al tener una aleta enredada en una línea de pesca con el anzuelo clavado. Lo sorprendente de esto es que mientras Laros se encargaba del anzuelo, el delfín permanecía quieto, con paciencia y casi inmóvil. Solo subió un momento para tomar aire y regresó al improvisado quirófano. El buzo explicó que mientras trataba de desenredarlo, había un gancho en la parte de afuera de la aleta pectoral y una línea salía de su boca provocándole cortes. Ya que la línea se encontraba bastante ajustada, Laros sacó una navaja de buzo y cortó con cuidado para liberarlo. Como se ve en las imágenes, una vez que el delfín se sintió libre, prefirió alejarse de los humanos, desapareciendo en el mar. Muy bien, animales tan nobles y bellos que son los delfines, y lo mejor que hizo fue alejarse del buzo. Bueno, un humano lo salvó de las acciones de otro humano, así que era así, sensato. Muy bien, nosotros ya nos vamos con esta información, pero vamos a dejarles con un videoclip. Un día como hoy nació Luis Alberto el Flaco Spinetta, quien nos dejó hace 2 años. Nos vemos.